Estamos haciendo la entrevista con la licenciada Anaí de la Fuente. Sí. Un favor, licenciada, ¿cuál es su puesto, su postura aquí en la embajada? Ok, soy Anaid de la Fuente, yo soy asesora del sector comercial. En la embajada estamos divididos por diferentes sectores y en el sector comercial llevamos, además de la promoción del comercio brasileño en México, apoyo a empresas que quieran hacer negocios con Brasil, llevamos la parte de turismo. Okay. Nosotros somos la representación de Brasil en México y por medio del sector comercial apoyamos al Ministerio de Turismo, específicamente en Bratur, que es la empresa brasileña de turismo, para la divulgación de turismo en el exterior, el turismo brasileño en el exterior, los apoyamos. Ok, perfecto. Entonces, creo que llegué con la persona indicada. Sí. Gracias, licenciada. Bueno, como le había comentado, solamente son 10 preguntas. Sí. Mi tema que estoy intentando enfocarme es por qué cooperan las micro y pequeñas empresas turísticas. Obviamente el turismo en Brasil, quiero suponer que es un sector muy fuerte. He oído hablar, he investigado un poquito. Quiero pensar que sí es. No sé si me puede comentar en ese respecto de qué significa para Brasil el turismo. Ok, sí es fuerte, es un sector en amplia expansión. Brasil tuvo la oportunidad de recibir dos eventos importantes en los últimos años. Primero la Copa del Mundo en el 2014 y después los Juegos Olímpicos en el 2016. Esto le dio gran exposición hacia el mundo. El turismo brasileño, Brasil es muy amplio, tiene mucha diversidad de climas, de territorios, de economías, de tradiciones, y entonces tiene mucha capacidad turística que ofrecer. Por ejemplo, el turismo brasileño está dividido en segmentos. Tenemos el segmento de sol y playa, el segmento de negocios, cuyo principal fuerte es Sao Paulo. Tenemos el turismo cultural, el turismo de deportes y el turismo de ecoturismo, turismo de aventura. Es importante la actividad turística. Por ejemplo, el PIB turístico en el 2015 fue de 190 millones de reales. El real es la moneda brasileña. Actualmente estamos en un tipo de cambio de poco más de 5 pesos por cada real. Sin embargo, considerando la magnitud de país que Brasil es y la capacidad turística que se podría desarrollar, no se reciben tantos turistas como se debería. En el 2016 se recibieron apenas un poco más de 6.5 millones de turistas. ¿Y por qué, perdón la interrupción, por qué es esto? Si tiene todo para ser un gran país de turismo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no reciben la gente que esperan? Porque es un sector en el que se está trabajando recientemente. Por ejemplo, México tiene una gran trayectoria de desarrollo en el área turística. O sea, realmente para México el turismo es muy, muy importante, la inversión en turismo es muy fuerte, la capacitación es súper importante también, y hay todo un proyecto de divulgación de la marca México en el exterior, que ya llevan bastantes años. Por ejemplo, la creación de Acapulco viene desde 1950 quizá, el desarrollo de Acapulco, cómo se ha creado Cancún, la participación de Fonatur en el desarrollo de todos estos segmentos turísticos. Y en Brasil esto apenas va empezando, no tiene una trayectoria tan larga como en México. Entonces, por ejemplo, la creación de la marca Brasil Sensacional, que puedes ver en aquel póster, es más reciente. Su posicionamiento todavía no está tan reconocido como la marca México. Entonces, realmente es un país que tiene mucho que ofrecer y también todavía tenemos mucho que desarrollar. De hecho, sí vemos a México como un ejemplo de un excelente trabajo en el área de turismo que se ha hecho. Cómo se desarrollan estas áreas como Cancún, como Huatulco, como Acapulco, la proyección hacia el exterior. Incluso el trabajo, lo podemos notar el año pasado vinieron a México más de 300,000 brasileños. Wow. O sea, Brasil es el sexto país que más visita México, sobre todo Cancún, que es de las áreas más conocidas de México. Más turísticas de México, exacto. Por otra parte, en 2016 recibimos 94,000 mexicanos en Brasil. O sea,
Sí, la diferencia es enorme. Entonces ahí tenemos como un déficit de los mexicanos que van a Brasil. Una parte de ello es la falta de divulgación. Brasil es un país enorme, son 8.000 metros cuadrados, es 4 veces más grande que México. Y lo que el mexicano conoce de Brasil es Río de Janeiro, el Cristo de Corcovado, ya me lo cambiaron, Sao Paulo por los negocios y el Amazonas. Pero si yo te pregunto, ¿a qué ciudad del Amazonas ir? Ahí ya como que... Exacto, no está la información. A veces el mexicano visita Salvador de Bahía o visita las cataratas de Iguazú, pero tiene muchas otras cosas más. O sea, más bien no se le hace la debida promoción, exacto, no se le hace la debida... La divulgación de todos los destinos turísticos que se podrían visitar, por lo menos aquí en México. En América del Sur, bueno, Brasil es como más cotidiano, recibimos muchas visitas, los argentinos son los que más visitan Brasil, por obvias razones de proximidad, pero si fuera del continente, de la parte sur del continente americano, no es tan conocido. Entonces tenemos que trabajar en esa parte porque es un sector que puede crecer muchísimo, tiene mucha capacidad. Exacto, yo creo que sí hay mucho, ahora sí que vaya la frase muy de pueblo que usamos, pero yo creo que tiene muchísimo que ofrecer, mucho de dónde agarrar, claro, para que podamos pues conocer más de Brasil. Sí. Digo, generalmente lo que oímos o vemos en películas que suenan muy feo, pero generalmente es ahí donde se van a esconder los que no quieren ser extraditados, o sea, ahí no hay extradición, entonces vete y escóndete a Brasil, sí, y hasta ahí, ¿no? De si eres maleante, vete y escóndete allá. Pero exacto, creo que sí hay muchísimo, digo, yo lo he visto, por eso me llama mucho la atención, muy personal. Veo en las películas, veo muchos sectores de Brasil, digo, ¡ay, qué padrísimo! Eso está genial, o sea, veo más lo que se ve, el paisaje, vaya, por llamarlo así, y digo, sí está muy padre, o sea... Tiene una cantidad de atractivos, o sea, el Amazonas, tiene por ejemplo ese póster, son las lenzois maranhenses, están en la parte norte del país, es el Caribe brasileño, son dunas de arena blanca, wow, eso es un desierto, y de repente llegan nubes que llueven y se forman estas lagunas de color esmeralda entre las dunas. O sea, es un paisaje impresionante. Es impresionante porque tienes la combinación de desierto con unas albercas de agua entre las dunas desérticas. Y si se ve así, digo, la arena blanca... Sí. No, y eso es enorme, o sea, ahí las personas son chiquitititas, son extensiones enormes con ese mismo paisaje. Tenemos albercas hechas de corales naturales. No, o sea, hay ecoturismo, hay cascadas, hay rapel, hay arborismo, hay manantiales donde te puedes meter a nadar con los pececitos de colores. Están las cataratas de Iguazú, que son 265 caídas de agua que se comparten en la frontera Argentina, Brasil y Paraguay. Es un espectáculo impresionante. O sea, es kilómetros de caminar y estar viendo cascadas. Es muy bonito. Y son cosas que no se conocen. Todavía estamos trabajando en ello. Ay, no, bueno, un día tendré el placer de ir a Brasil. Ojalá nos puedas visitar pronto. Muchas gracias, ojalá un día. Gracias, licenciada. La siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante el cooperativismo empresarial? Bueno, esta es una tendencia que en Brasil va en aumento. En los últimos 10 años aumentó más del 10%. Se han implementado leyes para la regulación y el cooperativismo empresarial es importante sobre todo en la cuestión social. Aumenta la inclusión social, mejora la distribución de la riqueza, aumenta la economía local y busca la autosustentabilidad. Ok, eso es bueno. Sí. Para Brasil, ¿qué es una micro y pequeña empresa turística? ¿A qué le llaman? Ok, primero vamos a hablar como del contexto general. Okay. En Brasil tenemos un Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, SEBRAE. Es una institución que se encarga únicamente de apoyar a los emprendedores, tiene asociaciones con el sector público y privado, programas de capacitación, ofrece acceso a créditos, a innovación, ruedas de negocios, participación en feria, cursos, seminarios y consultorías técnicas para las personas que quieren abrir un negocio. Porque realmente, bueno, en Brasil hay una clasificación que entendemos por micro o pequeñas empresas. Una microempresa
o un emprendedor individual es aquella empresa que al año genera hasta 60,000 reales, el equivalente a 325,000 pesos como ganancia. Después viene la microempresa, que generan hasta 360,000 reales, lo que equivale a 1,900,000 pesos. 1,900,000. Perdón la interrupción, ¿esto es en qué periodo general? En un año. En un año. La ganancia de un año. Y la microempresa son los que emplean hasta 9 personas cuando están en comercio o servicios, o si están en la industria, hasta 19 personas. Y la pequeña empresa genera entre 360,000 reales y 3,060,000 reales y emplea entre 10 y 49 empleados si está en servicios y alimentos, o entre 20 y 99 empleados en industria. Wow, bueno, entonces, sí, están como bien clasificadas estas pequeñas empresas para saber en cuál entras. Entonces, las micro y pequeñas empresas para la parte turística de Brasil son muy importantes, incluso para Brasil en general. Las micro y pequeñas empresas generan más de un cuarto del PIB nacional, lo que equivaldría más o menos a más de 600,000 millones de reales. Wow. O sea, es muy importante. O sea, sí es muy significativo. Es muy significativa la participación de las micro y pequeñas empresas en Brasil. Generan 54% de los empleos formales, pagan más del 40% de los salarios y se calcula que en Brasil hay más de 9 millones de micro y pequeñas empresas. Sabía yo que no me había equivocado del tema. No, o sea, realmente es muy importante para Brasil. Están sobre todo en los sectores de comercio, de industria, de servicios y de alimentos. Que todo esto está enfocado obviamente al turismo, exactamente. Sí, entonces aquí va esta cifra también, porque en el área turística son todavía más importantes. En Brasil existe un registro nacional de prestadores de servicios del turismo. Entonces, cuando tú abres tu empresa turística, lo ideal es que te registres en esta parte. ¿No me hagas esto? Sí, cada vez. Entonces, el 95% de las empresas que están registradas en este registro son micro y pequeñas empresas. O sea, es un porcentaje impresionante realmente. También tenemos que el 90% de las empresas del sector turístico son micro y pequeñas empresas. O sea, 95 de las que están en el Cadastur, que es nuestro registro de turismo, y 90% del general de turismo. También el 77% de la Asociación Brasileña de Empresas de Eventos son micro y pequeñas empresas. Realmente este segmento es muy importante para Brasil y para el sector turístico también. No, pues con razón, sí, efectivamente se hay que dar mucho empuje, o sea, sí, yo creo que vale mucho la pena. Sí, y en el turismo específicamente son comercios, agencias de viajes, albergues y otros prestadores de servicios. Transporte, guías, esta parte. Sí, que hacen tours. Okay. Bueno, eso nos contesta la siguiente pregunta, que era ¿qué perfil se requiere cubrir para ser una micro pequeña empresa? Creo que ya cubrimos, exacto, ahí ya cubrimos esa parte. La siguiente pregunta, licenciada, ¿qué exige la competitividad en el ambiente turístico empresarial? Bueno, yo creo que las exigencias serían también las mismas que para otros sectores, pero específicamente en el sector turístico, la innovación. O sea, realmente lo que te diferencia de otra empresa es ser innovador, tener un plus, algo que le ofrezcas de más al turista. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo el caso de una empresa que pusieron unas chicas en Brasilia que ofrece tours. Entonces son tours que te llevan a visitar no los sitios monumentales que todo el mundo conoce, los puntos turísticos más atractivos, sino aquellos puntos que la gente del barrio le señala. Exacto. Un cafecito por aquí, algún lugar bonito por acá. Entonces son tours que ellos hacen a pie o en bicicleta, y entonces ya es algo diferente. O un tour de grafitis, un tour de contracultura. Es la innovación, presentar algo diferente de tu competidor. De lo que ya todo el mundo ofrece, algo distinto. Lo que vienen siendo, o lo que llevamos aquí en México, son pequeños negocios o pequeñas cositas que nada más son clientes furtivos, los mismos clientes de ahí que nadie más conoce. Sí. Entonces ahí
pueden presentar todos estos lugarcitos, todas estas cosas muy pequeñas que nadie conoce más que los de ahí, pero que son lindas y que tienen un atractivo. Exacto, Uh-huh. es una cultura más local en ese caso. La profesionalización, era justo lo que te comentaba. En México estamos acostumbrados a un sector turístico muy profesional. La verdad es que se ha invertido muchísimo y es algo de lo que también estamos aprendiendo. La profesionalización en el turismo es algo en lo que se tiene que seguir trabajando. Entonces, también se tiene que seguir los padrones legales establecidos por el gobierno, y yo creo que algo que enriquece mucho a las micro y pequeñas empresas es la cooperación entre ellas mismas. Exacto. Uh-huh. Bueno, pues perfecto, licenciada, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿la cooperación entre las micro y pequeñas empresas que generan el desarrollo económico de Brasilia? Por ejemplo, en el caso que te comentaba de las chicas que hicieron su empresa de tours en Brasilia, ellas están asociadas con otras 20 micro y pequeñas empresas que prestan servicios. El que les renta las bicis o el que les renta las vans, otro tour operador, un intérprete de otros idiomas. Entonces, se van ayudando, se van haciendo cooperativas de micro y pequeñas empresas en el ámbito turístico, se apoyan unas a otras y se fortalece también la red. Exacto, si yo no tengo esto, pero lo tienes tú, claro, préstamelo tú o yo te lo paso y nos vamos ayudando. Sí, ya gané yo, ya ganaste tú, ya ganamos varios y... Y entonces se va generando más riqueza, fluyen más los recursos, se puede tener la capacidad de mayor crecimiento, entonces eso está muy bien. Exacto, porque bueno, está competir con el otro, pero a su vez cooperamos y no nos estamos metiendo el pie, más bien nos estamos ayudando, no se Sobre trata todo en la parte turística, donde todos están trabajando por un destino. O sea, tú puedes ser mi competidora, pero sabes que si yo quedo bien, esa persona va a volver o va a hablar con sus amigos y les va a decir, Brasil está súper bien, tiene buenos servicios, tiene servicios muy profesionales, hay que ir. O le platico a otra persona y quiere ir. Entonces quizá la siguiente vez no me contrata a mí, pero te contrata a ti. Entonces tú ya te viste también beneficiada por ese desarrollo. Uh-huh. O no pudiste tú con todos, me pasas algunos. Exacto. Y listo, y nosotros estamos ganando y exacto, no nos ponemos el pie, cooperamos, nos ayudamos, aunque somos competencia. Sí, es ahí trabajar por un destino, estás trabajando por un mismo país. No, gracias. Uh-huh. ¿Por qué no hacemos eso en México? Perdón, fue comentario muy... ¿Por qué no somos así en México? Pero bueno. ¿Qué dificultades enfrentan las micro y pequeñas empresas turísticas? ¿Hay algo que los limite? ¿Hay algo que les ponga el pie? ¿Hay algo que, hoy aquí no se puede? Como te comenté, el SEBRAE trata de apoyar a las micro y pequeñas empresas lo más que se puede. O sea, incluso también hubo un acuerdo de cooperación técnica firmada con el Ministerio de Turismo para facilitar aún más el apoyo a las empresas de turismo. También hubo un acuerdo firmado con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para que se les dieran unos créditos diferentes a las empresas de turismo con menos intereses, que tuvieran más facilidades de pago, para ayudar a que ellas puedan crecer, establecerse y crecer, porque uno de los principales problemas que enfrentan las micro y pequeñas empresas es la escasez de recursos. Entonces, para sustentar el negocio necesitas dinero, por eso es que se crean estos convenios con el banco. Para la parte de seguir los padrones legales, pues se crea esta asociación con el Ministerio de Turismo. Hay una ley que ayuda a las micro y pequeñas empresas. Se ha como hecho más fácil esta parte de la legislación para que tampoco se vean como aturdidos en toda la trama burocrática que tienen que seguir para su establecimiento. Hay trabas, sí las hay, pero se han buscado mecanismos que ayuden a facilitar el proceso. Exacto. Uh-huh. Ah, no, pues así sí. Sí. Vuelvo a pensar, ¿por qué no somos así en México? ¿Por qué aquí para hacer cualquier cosa hasta te piden la factura del refrigerador que compraste hace 20 años? Y así de, oiga, pero bueno, otro comentario que no. ¿Qué ventajas genera el cooperativismo de recursos entre las micro y pequeñas empresas turísticas? Era justo lo que hablábamos. Exacto. O sea, yo tengo recursos que quizá tú no tienes, pero para dar un buen servicio nos apoyamos mutuamente y estamos todos beneficiados. Y beneficiamos a unos terceros porque todos trabajamos en el mismo destino.
Y para hacer esto, ¿habría que hacerlo ante alguna autoridad? ¿O lo podemos platicar tú y yo como micro pequeña empresa? Nos ponemos de acuerdo tú y yo sin tener que ir a firmar algo, hacer algo más legal. No, son acuerdos que se hacen entre las empresas. Lo ideal es que todas estén registradas en el Cadastur y entonces ya te puedes poner de acuerdo. La ventaja del Cadastur es, por ejemplo, da certeza. Tú como turista dices, bueno, yo no conozco Brasil, no conozco a la empresa que me va a dar el servicio, pero está este registro. Entras a Cadastur, buscas a la empresa y si ellos están registrados ahí es porque son una empresa confiable. Entonces, tú como empresa confiable te puedes unir a esta otra empresa confiable, entonces... Y nada más muestro que estoy registrada, sí. Eso te da pauta a que sepas que soy confiable. Exacto, porque aquí está mi registro. Ok, no, sí. Así sí ayuda. Sí. Licenciada, cuestión más personal dirigida a usted. ¿Considera que es importante impulsar a las micro y pequeñas empresas en el sector turístico? Claro que sí. O sea, como te comenté, las micro y pequeñas empresas son base importante del sector turístico específicamente. Entonces, un apoyo a ellas hace que tengamos más diversidad de servicios que pueden ofrecer a más turistas que pueden visitar el país. Entonces, el crecimiento, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas también fortalece la economía como un todo. Y eso levanta mucho a Brasil. Exactamente. Bueno, cualquier país que obviamente impulse, ¿verdad? Sí. Incluso tengo aquí unas declaraciones del presidente del SEBRAE que dice que el emprendimiento en Brasil ha estado creciendo en los últimos años. Ha tomado mucha más fuerza. Es que es fundamental que crezca no solo la cantidad de empresas, sino también su participación en la economía. Que se fortalezcan, que sigan creciendo, que empleen a más personas, que lleguen a más lugares. Wow. Sí, también dice que es importante incentivar y capacitar a los emprendimientos de menor tamaño, inclusive a los microemprendedores individuales, porque aisladamente una empresa puede representar poco, pero juntas son decisivas para la economía. Exacto, y más viendo, regresándonos un poquito al inicio de la entrevista, efectivamente, con los porcentajes que me comentaba, sí. es altísimo, o sea, sí pega muchísimo lo que significan las micro y pequeñas empresas turísticas. Claro, entonces fortalecerlas, profesionalizarlas, es un crecimiento económico que no podemos no hacer caso. No sé, insisto. Y por último, licenciada, ¿cuál es su conclusión y opinión sobre este tema? Sobre el tema de por qué cooperan las micro y pequeñas empresas turísticas. ¿Cuál será su opinión muy particular, muy personal? La cooperación nos beneficia a todos. O sea, hay personas que están creando sus empresas porque notan que hay un nicho de mercado que ellos pueden atacar y crean una micro o pequeña empresa, que ya ellos están poniendo de sus recursos para hacer un beneficio, que aunque sea propio, también beneficia a todo el país. Entonces, cuando ya crean su empresa y cuando se pueden juntar con otras, cooperar con otras empresas, se van a ayudar mutuamente. Fortalecen la sociedad, fortalecen esa esfera económica y fortalecen el país. O sea, es algo que necesitamos. No, las micro y pequeñas empresas son muy importantes. Pueden parecer pequeñas, pero son tantas que el volumen, exacto, o sea, el volumen es impresionante. No puedes dejarlas a un lado. Tenemos que fortalecer estos lazos. Por eso el SEBRAE, por eso apoya con ferias, con cursos, con innovación, hasta con recursos, con los convenios que se han hecho con el Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico. Entonces, son muy importantes. Ok, perfecto, pues sí. De verdad, Elizabeth, le agradezco mucho. Sí, es un tema en lo personal muy interesante. Se llama mucho mi atención, tanto por el país como por el tema, porque efectivamente, generalmente pensamos que las micro pequeñas empresas no pintan, no significan, es una mini empresa, una microempresa, pues X. Si no hablamos de emporios de empresas, decimos no sirve, honestamente. Cada emporio empezó probablemente con una empresa familiar que una persona dijo, mira, falta esto y hay que crearlo, y fue creciendo. Ninguna empresa nació siendo grande, no todas, no la mayoría. Entonces, las micro y pequeñas empresas son las que más apoyo necesitan, son en las que nos tenemos que enfocar, y también se puede decir que son con las que la gente está más en contacto. Una pequeña papelería, una pequeña tiendita, y son las que necesitan ayuda realmente. Y son las que a veces son las que más mueven, son las sí, que más... Sí. O sea, exacto, pues sí. Pues de verdad, Elizabeth, le agradezco muchísimo. Me ha ayudado increíblemente en mi investigación, en mi tema.
Espero que de igual manera a la universidad les interese mucho. Ojalá que sí. Les suene interesante porque lo es. Sí, lo definitivamente es. lo es. Y Creo muy que vale la importante. pena. Y pues bueno, sería el término de la entrevista. ¿Algo más que nos quiera añadir? No, mucho éxito con todo. Muchas gracias, Lidia. Pues eso sería todo. Gracias. Me agradezco.